estudiantes de la educación básica regular y básica alternativa. El enfoque que tiene de parte del ministerio es que al finalizar el año escolar, el docente asuma la toma de decisión si sus estudiantes promocionan hacia el siguiente grado o necesitan mayor tiempo para que los aprendizajes no trabajados en el tiempo del año académico 2021 necesite un tiempo adicional. A esto el Ministerio de Educación le ha llamado promoción guiada, y una de las herramientas para que en los meses de enero y febrero los estudiantes puedan ir fortaleciendo estos aprendizajes, estas competencias, estos estándares no alcanzados, sea el tiempo para que lo puedan hacer desde casa, a través de un instrumento denominado carpeta de recuperación. El día de hoy vamos a trabajar ello, y el contenido del taller es mirar la resolución viceministerial 193-2020, Minedu, y vamos a hablar un poquito del concepto, la definición, las características, la temporalización de la promoción guiada. ¿Ya? Asimismo, vamos a identificar algunas matrices de identificación de necesidades a partir de lo que ya hemos ido aprendiendo en talleres anteriores. Para eso vamos a hacer un pequeño, ¿no? Una pequeña recapitulación, una pequeña retroalimentación sobre las conclusiones descriptivas, ¿no? Y las rúbricas holísticas. Finalmente vamos a visualizar una experiencia de aprendizaje integradora, porque el concepto de la carpeta de recuperación es esa, ¿no? De proporcionar una experiencia de aprendizaje cuyas competencias se integren a través de una tarea auténtica. Y finalmente vamos a proponerles desde nuestra propia construcción como organización un modelo de actividad que promueva la autonomía, que promueva procesos de autorreflexión y sobre todo que fomente la creatividad y el protagonismo de los estudiantes a través de un material que el mismo estudiante proporcionado por el docente lo va a hacer. Te vamos a proponer una metodología de trabajo para que tú lo puedas utilizar, o lo puedas analizar, o lo puedas modificar según consideres oportuno. Muy bien, como siempre en nuestros talleres vamos a iniciar haciendo una pequeña reflexión con algunos casos, algunas situaciones. Me gustaría que tal vez Janet, Ana María o María del Rosario pueda de repente contarnos su caso, ¿sí? Entonces voy a presentar los casos, los comento, y si te parecen familiares o algo parecido podemos comentarlo acá y podemos ir desarrollándola en la reflexión de este espacio de trabajo colegiado. Vamos a ver el caso 1. Dice, la maestra Jocelyn ha identificado a 9 de los 25 estudiantes que tiene a su cargo no se han conectado a las clases virtuales. No se conectan, o si se conectan poco, ¿no? Ella va a descargar, porque le han pasado los enlaces, también te vamos a pasar a ustedes los enlaces en las carpetas. Ya, las carpetas de recuperación entregadas por el Ministerio de Educación, esas que nos entregaron en diciembre del año pasado, en 2020. Las piensa, ¿no?, imprimir o entregarlas por el WhatsApp o por el medio en el cual se vincula con sus estudiantes que han tenido poca participación en las videoconferencias, para que lo puedan trabajar en el verano. Primer caso. De repente te parece conocido, vamos a mirarlo ya. El caso 2. El profesor Robert ha concluido que 9 estudiantes no han logrado desarrollar las competencias matemáticas. De su grupo, 9 de ellos no han logrado las competencias matemáticas. Por otro lado, del grupo anterior, o sea, de los 9, 5 de ellos tampoco han desarrollado las competencias de la comunicación. Entonces, de los 9, ¿no?, hay 5 de ellos que tienen matemática y comunicación que recuperar, ¿no?, y otros tantos solamente matemática. El profesor quiere preparar la carpeta de recuperación, ¿ya?, pensando en no saturar al estudiante, porque vaya que matemática más comunicación son en total, ¿cuántos? Son 8 competencias, 7 competencias en total a trabajar durante el verano. Él piensa mejor
una manera en la cual no pueda saturar a sus estudiantes con tantos envíos para el verano, ¿no? De estos dos casos, la siguiente pregunta, a ver, vamos a ver nuestras primeras reflexiones. ¿Qué tendría que hacer la maestra Jocelyn para que las carpetas de recuperación Minedu contribuyan realmente al logro de los aprendizajes de sus estudiantes? A ver, soltemos la primera pregunta. ¿Ustedes creen que la Miss Jocelyn hace bien en proporcionarle las carpetas del Minedu a sus estudiantes? ¿Qué les parece, María del Rosario, Janet, Ana María? ¿Qué les parece esa idea, no? Buenas tardes, colegas. Hola, Janet, ¿cómo estás? Adelante, bienvenida. Bien, frente a la pregunta, ¿qué tendría que hacer la maestra Jocelyn para que las carpetas de recuperación de Minedu contribuyan al logro de los aprendizajes de sus estudiantes? Lo que la maestra tendría que hacer es adecuarlo, ¿no? Contextualizarlo a la realidad. Para ello es necesario que la maestra pueda identificar las necesidades de aprendizaje de los estudiantes y frente a ello recién proponer una carpeta adecuada a ellos. Al aprendizaje real, ¿no? Como hablan en el Ministerio de Educación, ¿no? Un aprendizaje real. Entonces no podría proporcionarlo tal cual lo van a enviar al ministerio, ella tendría que adecuarlo. Muy bien, gracias por su aporte. María del Rosario y saber hasta dónde han llegado. Ya, muy bien, vamos a apuntar por aquí con un comentario. ¿No? Saber hasta dónde han llegado. Bien, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. Dice lo siguiente. En el caso del profesor Robert, tiene un grupo de 9 que salieron mal en matemática, no lograron los aprendizajes. De ese grupo de 9, 5 de ellos, además de matemática, también comunicación. ¿Qué condiciones debemos de considerar para no saturar a los estudiantes con el envío de las carpetas de recuperación o con el envío excesivo? A mí me está pasando, ¿eh? Uno de mis tutoriados lamentablemente tiene aprendizajes no logrados en ciencias, en matemática y en comunicación. Ahí está, María del Rosario nos da un aporte. No vamos a contar aquí las ideas. En las orientaciones brindadas por el ministerio nos dice que hay que priorizar, ¿no? Y en este caso nos piden priorizar matemática y comunicación, porque de estas dos áreas justamente se desprende también el desarrollo de las otras competencias, ¿no? Asimismo, también te indican las orientaciones, obviamente que el maestro, si desea, puede integrar otras áreas, ¿no? Pero sí te pide que se priorice justamente para no saturar. Debo suponer por la experiencia del año pasado, ¿no? Porque el año pasado se integraron muchas áreas. Entonces, yo debo suponer que en vista de esto, para este año han dejado nada más que sean dos áreas las priorizadas, ¿no? Matemática y comunicación. Obviamente no cerrando la posibilidad que los maestros de repente puedan incluir otras áreas, pero sí siempre teniendo en cuenta estas dos áreas que de ahí se desprenden las demás, el desarrollo de las demás competencias, ¿no? Incluso te dice que en el área de comunicación las competencias a trabajar es lee y escribe. Se te da pautas y sugerencias, ¿no? Porque los chicos van a desarrollarlo esto en 8 semanas y la idea tampoco es saturarlo al estudiante. Muy bien, gracias por tu aporte, Janet. Gracias por tu aporte, María del Rosario Palomino. Ahí tenemos ya las ideas anotadas. Realmente, esto es mucho de lo que se habló a finales del año 2020, ¿no? Con las sugerencias del 2021. Hacia el 2022, o sea, ahora mirando para el siguiente año, un poco el marco de orientación está, o la toma de decisión está más enmarcado en el docente. Y desde esa perspectiva vamos a mirar algunos conceptos, algunos elementos que hemos ido recuperando de esta norma y además aparte de las ideas que vamos sacando de las reflexiones de especialistas del Ministerio de Educación y compartiendo también nuestra propia reflexión como organización de nuestra experiencia docente. Y junto con eso vamos a ir concluyendo cuáles serían los caminos más pertinentes para que tú puedas tomar la decisión pedagógica y profesional para acompañar a este grupo de estudiantes que se encuentran en situación de riesgo en sus aprendizajes. Bien, entonces vamos a pasar un poquito a qué nos arma, qué nos menciona la norma
y que nos están mencionando los especialistas del Ministerio de Educación y también nuestras propias reflexiones. Muy bien, vamos a ver si coincidimos. Yo creo que sí, yo comparto mucho de los que ustedes tienen. Y vamos a continuar. Características de la carpeta de recuperación, las que nos menciona el Ministerio de Educación y las que consideramos que tienen que ser relevantes. Y me gustaría que a partir de aquí ya vayamos estableciendo un diálogo más profundo entre nosotros, que ya nos están comentando algunas ideas. Muy bien. ¿A quiénes están dirigidas las carpetas de recuperación? EBR y EVA, ¿no? Educación básica regular, inicial, primaria y secundaria. En el caso inicial, no, perdón. Primaria, secundaria y básica alternativa. En el caso de primaria, va a partir del segundo grado, como vamos a ver ahora el cuadro que les voy a presentar. ¿Quiénes son aquellas personas que llevan carpeta de recuperación? Aquellos que no han recibido, ¿no? O no han accedido al servicio continuo o la atención continua de los aprendizajes. Estudiantes que no se han conectado por diferentes razones, que no han tenido la oportunidad de enviar sus evidencias de aprendizaje, y si han estado, no han estado de manera pues sostenida, ¿no? Aquellos estudiantes que se matricularon después, o aquellos estudiantes que participaron un tiempo de manera permanente, dejaron de participar y luego nuevamente se engancharon. Y la última es aquel estudiante que sí estuvo participando contigo, que sí ingresó, que sí trabajó, pero te das cuenta que no alcanzaron los estándares que son los requeridos para promocionar el grado, ¿no? De manera directa, sino que necesitan y requieren mayor tiempo para que puedan desarrollar sus competencias. Esas son las tres características que tiene que tener una persona que lleva carpeta de recuperación. Por ejemplo, aquí, antes de entrar al anterior, aquí se dice, ¿no? ¿Quiénes participan del segundo grado de primaria al cuarto de secundaria? Esta fuente la recupera del Ministerio de Educación. Si tiene C en el desarrollo de sus competencias, no tiene evidencia de sus avances, van con carpeta de recuperación. Si está en proceso, no va con carpeta de recuperación. O, si el docente lo estime conveniente, puede llevar. Pero si está en nivel de inicio, debe de llevar carpeta de recuperación con la promoción guiada. Pero si tiene nivel de logro en proceso, el docente decide si lleva o no la carpeta de recuperación. Entonces, estos son los marcos en los cuales este instrumento que ayuda a contribuir a la promoción guiada debe de integrarse. Vuelvo al anterior, ¿no? Recordemos que esta carpeta de recuperación es un conjunto de experiencias de aprendizaje. Y aquí hay algo importantísimo que hay que señalar, porque a veces se confunde en carpeta de recuperación en el envío de muchas fichas de trabajo, ¿no? Las que conocemos como fichas de aplicación. No tiene ese enfoque la carpeta de recuperación. La carpeta de recuperación tiene un enfoque de experiencia de aprendizaje, en la cual, como decía una maestra hace un momentito, creo que fue la maestra Janet, mencionaba que estas tienen que ser retadoras, que tienen que procurar ¿no? una actividad que movilice un conjunto de competencias. Por lo tanto, una carpeta de recuperación no se puede entender como el cúmulo, ¿no? de fichas de trabajo. No se puede entender así. Se tiene que entender desde una visión de actividad que propicie, ¿no? el reto de que el estudiante tiene que asumir y tiene que movilizar sus competencias para poder resolverlo. Más adelante vamos a analizar una situación como esa para que podamos nosotros trabajarlo de manera más consciente en la elaboración, porque hay dos posturas: o lo elaboras o lo modificas, como hace un momento lo habíamos mencionado. Al tener el enfoque de una experiencia de aprendizaje, es importante señalar que esta tiene que ser desarrollada de manera independiente por el estudiante o en compañía de un adulto. Por lo tanto, el enfoque de la construcción o modificación de esta carpeta tiene que tener ese elemento, ¿no? El elemento de que el estudiante, solo con el material,
puede trabajar. Por eso tiene que tener una redacción y una presentación que el estudiante no tenga que ir pidiendo ayuda cada rato, sino más bien el material solo se pueda avanzar, ¿no? Ahora es importante que este material parta de las necesidades de aprendizaje del estudiante, como decía la maestra Janet y la maestra María del Rosario, ¿no? Que sea contextualizada, que parta de la necesidad. No se trata de que, ya, mi estudiante salió mal, entonces busco la carpeta que el ministerio me ha dado, ya toma, se le da. Ahora, en el caso del año 2020, salió la norma que han habido estudiantes que no se habían contactado durante todo el año con su escuela y podían recuperar el año si es que trabajaban estas carpetas. Ahora, hacia el 2021, para el 2022, lo que se está exigiendo es que el docente, el maestro, tenga, ¿no?, el compromiso y la pericia profesional de crear la carpeta pedagógica a partir de lo que ustedes han mencionado, que es las necesidades de aprendizaje del estudiante y el contexto en el cual él se desenvuelve, para que el maestro pueda elaborar una carpeta que realmente responda a los intereses del estudiante. Por eso es importante que estas, al partir de una realidad y una necesidad específica, apunten hacia el logro de los aprendizajes previstos. Entonces, eso es la carpeta de recuperación. Ahora miremos más elementos que nos ayuden a entender esta carpeta. Es importante señalar que la carpeta debe estar alineada al currículo nacional y al enfoque por competencias. Por eso allí que se habla de la integración. Cuando saltaba el caso del profesor Robert, que es una de las situaciones que suceden, ya jaló en A, B, C áreas, entonces llevas A, B, C tareas. La idea realmente es que el trabajo colegiado permita construir una carpeta de recuperación que integre, más que áreas, competencias. La idea de este año no es priorizar áreas, sino priorizar competencias. O en todo caso, integrarlas para que no exista una saturación de actividades en vacaciones. Porque recuerden que los estudiantes que no se han conectado a lo largo del año difícilmente van a poder trabajar en el verano todo lo que se les pida. Por eso es importante que desde el trabajo colegiado, desde el trabajo entre maestras y colegas, puedan construir una carpeta de recuperación que integre competencias y que si tiene una dinámica de priorización, tiene que estar en el marco de una programación curricular pensada también hacia el próximo año. Es importante señalar esto, porque los chicos van pasando de grado y de ciclo, van pasando de maestra en maestra, y es fundamental que la trayectoria académica de los estudiantes se vaya registrando de manera clara para que los próximos maestros puedan tener una visión concreta de lo que se tiene que trabajar con el estudiante que lleva la carpeta de recuperación. Es importante señalar que la carpeta tiene que tener un lenguaje instruccional, tiene que tener un enfoque autoinstructivo, cuya construcción de esta pueda permitir al estudiante trabajar de manera autónoma. El día miércoles vamos a construir, junto con ustedes, están invitados a trabajar, vamos a crear un material digital elaborado bajo el formato 2.0 de un documento colaborativo que va a permitir al estudiante trabajar en tiempo real con otros estudiantes, ¿no? Si es que llevan recuperación, podrían trabajar con otros. O si desea, también la maestra podría ir trabajando con el estudiante durante las vacaciones, si eso también podría ser el compromiso de la maestra. Pero lo cierto es que actualmente existen documentos colaborativos que pueden tener este enfoque autoinstruccional, ¿no?, o de autoaprendizaje. Y lo vamos a desarrollar a través de una plataforma virtual de aprendizaje que es el Classroom. ¿Para qué? Para que el estudiante pueda subir sus evidencias de manera ordenada y organizada en carpetas o en portafolios de evidencias. Entonces, eso vamos a trabajar el día miércoles pensando en este enfoque de carpeta instruccional o que promueva procesos autónomos. Importante que tenga una metodología secuencial
una metodología clara para que el estudiante reconozca cuáles son los procesos que te está exigiendo que trabajes la carpeta, para que no se te complique tanto, porque si lo hacemos con un lenguaje muy para nosotros, muy para docentes, al final el estudiante no lo va a completar, se va a aburrir, lo va a dejar de costado, no lo va a avanzar. Es importantísimo que se pueda trabajar con este modelo autoinstruccional. Entonces, esos son los elementos que tiene una carpeta de recuperación. Es importante señalar también que en la construcción de esta experiencia de aprendizaje se coloquen en el desarrollo de la ficha algunas, algunas situaciones o preguntas que estimulen la autorregulación o la reflexión del estudiante. Por ejemplo, si se elabora una carpeta de recuperación bajo el enfoque matemático y se promueva la resolución de problemas, es importantísimo que se generen, después de la resolución de problemas, las preguntas de cómo lo resolviste, qué paso usaste, cómo lograste hallar el resultado, qué procedimiento usaste. Es importante generar o integrar preguntas que fomenten la metacognición de las actividades que se van a realizar. Importante también que estas carpetas tengan una metodología clara, ¿no? Con procesos claros que el estudiante fácilmente pueda identificar una actividad de otra, siguiendo una secuencia, para que pueda ser trabajada de manera independiente por la persona. ¿Qué otros elementos tiene que tener? Vamos a ver. Esto es un poquito la estructura que hemos ido recogiendo, ¿no? Tiene que tener una presentación, la parte principal, la parte de entrada, en la cual señale claramente cuánto va a ser el tiempo que se va a tomar para desarrollar la carpeta, cómo tiene que organizar su tiempo, sugerencias, horas diarias, cuánto tiempo tiene que dedicarle a la elaboración de la carpeta, cuál es el ambiente de trabajo más pertinente para hacerlo. Tiene que ir en la presentación esos elementos que al estudiante le permita entrar a una herramienta, ¿no?, que le favorezca los procesos autónomos, ¿no?, que el estudiante pueda trabajar de manera independiente, los pasos de manera clara. Asimismo, señalar cuáles son los propósitos de aprendizaje que van a trabajar, cuáles son los criterios de evaluación que se van a evaluar, qué es lo que se va a necesitar que el estudiante crea y construya de manera clara para que el estudiante pueda verlo, pueda leerlo y pueda apropiarse de ella. También los padres de familia. Es fundamental que existan los elementos de los propósitos de aprendizaje bien definidos. Asimismo, las orientaciones de trabajo autónomo, señalar una calendarización en la cual se coloque cuánto tiempo tiene que tener el desarrollo de tales actividades de aprendizaje para que el estudiante pueda ir cumpliendo, haciendo una lista, ¿no?, haciéndole check a las actividades según planificador que tiene que estar integrado en esta carpeta de recuperación. Importante esto. Y luego señalar cuáles van a ser los caminos de envío de esta carpeta de recuperación, dónde se les va a enviar, dónde ustedes tienen que recuperarlo para que puedan hacer luego la retroalimentación o el análisis de las evidencias. También es importante señalar orientaciones según el tipo de estudiantes que tenemos. Si hay estudiantes con necesidades educativas especiales, señalar qué orientaciones hay que darles a este grupo de personas. Importantísimo. ¿Por qué? Porque este grupo de personas tienen ciertas condiciones que se necesitan ser atendidas y por lo tanto las carpetas tienen que ser ajustadas de alguna forma a estos requerimientos que señalan las necesidades educativas especiales. Entonces, estas son las necesidades que se tienen para trabajar las carpetas de recuperación. Muy bien, vamos a la siguiente diapositiva, a entrar un poquito a la matriz, cómo tenemos que ir reconociendo e identificando las necesidades educativas de nuestros estudiantes, necesidades de aprendizaje, para luego definir
¿cómo es que yo determino qué estudiantes tienen que llevar y qué elementos tiene que tener la carpeta pedagógica? Bien, entonces es importante de aquí, de repente si tienen alguna pregunta, alguna duda, creo que al comienzo cuando citamos el caso lo teníamos realmente claro, según las orientaciones que nos está dando el Ministerio de Educación, se tiene lo siguiente. Voy por acá. Es importante que la carpeta recuperación tiene dos formas. O las modificas de las que ya nos está proporcionando el Ministerio de Educación, algunas regiones también las están haciendo, algunas direcciones regionales, o las construyes desde cero. En ambos casos, la carpeta tiene que partir de las necesidades educativas, necesidades de aprendizaje del estudiante. Es importantísimo eso. ¿Y cómo yo defino la necesidad de aprendizaje o qué cosas son necesidades de aprendizaje? Y aquí partimos de lo que la maestra Karina en las anteriores capacitaciones nos han ido señalando, que ahora un poquito, aquí lo voy a ir mencionando, que es un elemento fundamental para nuestra matriz. Bien, entonces voy a iniciar una pizarrita para ir identificando algunos conceptos, ¿no? Estoy mandando ahorita y voy a compartir esta pizarrita. Ahí está. Bien, voy a ubicar el triángulo de aquí como el estudiante. Ya lo voy a pintar de un colorcito y ya está. El estudiante a lo largo del año ha ido trabajando propósitos de aprendizaje. Los propósitos de aprendizaje son las competencias, las capacidades y los estándares que han tenido que ir trabajando. Ya vamos a poner aquí los estándares que describen las competencias y capacidades. ¿Ya está? Esto lo ha tenido que ir desarrollando en el periodo promocional 2021. Entonces, esto el estudiante ha tenido que transitar en todo el periodo 2021, ha tenido que transitar. Pero aquí sucede el fenómeno de la emergencia educativa. Muchos de ellos no se han conectado, muchos de ellos no se han juntado de manera intermitente y el logro, ¿no? Alcanzar estos propósitos de aprendizaje, estos estándares, no se ha ido trabajando de manera continua, ha sido de manera intermitente, entrecortada, no se ha logrado desarrollar. Entonces, el estudiante, ¿no? En su condición actual, al no lograr estos propósitos de aprendizaje, al no llegar a estos estándares, se encuentra, ¿no? Se ubica en cierto nivel de logro. En este caso, para definir carpeta de recuperación, se encuentra el nivel de logro en proceso o inicio. Aquí es importantísimo reconocer en qué nivel de logro está, ¿no? En qué tránsito, en qué contraste del estándar se encuentra. Identificar en qué contraste está es reconocer la necesidad de aprendizaje del estudiante. Aquí el tema es bastante retador, porque ¿cómo yo identifico la necesidad de aprendizaje de alguien que no ha participado conmigo? De aquella persona que no tengo su evidencia de aprendizaje, porque recuerden que para que yo pueda identificar en qué nivel de logro está, yo tengo que tener un elemento, que son mi conjunto de evidencias. La lectura, el análisis de las evidencias que yo hago, ¿no? Estas evidencias de aprendizaje que que el estudiante hace, me va a mí a definir en qué nivel de logro está. Si el estudiante está en este nivel de logro, supongamos por acá, ¿ya? La distancia de este punto al punto de el estándar, a este punto de aquí, esta distancia es la necesidad de aprendizaje que yo tengo que identificar, que el estudiante tiene que transitar para llegar a estos propósitos de aprendizaje. ¿Cómo me doy cuenta
¿En qué nivel está a partir de la reflexión, el análisis de las evidencias? El conjunto de productos que tu estudiante te ha ido entregando a lo largo del año y aún más en este último periodo, cuarto bimestre o tercer bimestre, o como se organice tu escuela, el análisis de esta evidencia a través de un instrumento fundamental que se llama la rúbrica, que lo hemos trabajado en otros talleres, te va a permitir que, ¿no?, esta reflexión del nivel de logro a través de la rúbrica me va a permitir a mí identificar en qué nivel de logro está mi estudiante. Y de esa forma reconocer cuáles son sus necesidades de aprendizaje. Y aquí viene el reto, como dije hace un momento, ¿cómo logro eso si mi estudiante no participa, no ingresa, no está? ¿Cómo logro hacer el análisis de una evidencia si el estudiante no me entrega? Entonces allí tendría que definir la necesidad de aprendizaje en nivel de inicio, ¿no?, que no ha trabajado, que se tendría que trabajar desde el comienzo, que tendría que proporcionar un conjunto de experiencias de aprendizaje que al menos rescate lo mínimo que tiene que tener el estudiante para poder seguir avanzando hacia el otro grado. Ahí hablaba la maestra de priorizar áreas. Ahora se habla de priorizar competencias. Porque igual que matemática y comunicación, el desarrollo humano, en el desarrollo humano, la ciudadanía, los procesos históricos, la convivencia, la construcción de la persona, la indagación científica son fundamentales. Entonces, como que ya no se podría decir esta área no, esta área sí. Lo que tendríamos que hacer tal vez, ¿no?, llegar a un punto de consenso, ¿no?, trabajar todas las áreas, pero de repente priorizar algunas competencias. Porque imagínate ponernos en el caso del profesor Robert, si nunca asistió todas las áreas, todas las competencias, en cuanto en 8 semanas, lo logrará sin compañía de nadie. Si no ha estado en todo el año sin hacerlo, ¿lo logrará en 8 semanas? Es un poco difícil. Por eso la toma de decisión tiene que ser colegiada, tiene que ser compartida, tiene que ser muy reflexiva. Entonces, aquí vamos validando algunos conceptos que ustedes han ido manejando, ¿no? Y es fundamental lo que ustedes han dicho. Fundamental. El asunto de partir de la necesidad de aprendizaje. Para eso tengo que haber analizado las evidencias de aprendizaje, identificar con mi rúbrica en qué nivel de logro está, en inicio o en proceso. Si está en proceso, determino qué necesita, qué habilidades necesita para llegar al logro. Esas tendrían que estar presentes en mi carpeta de recuperación. Fundamental. Por eso es importantísimo que, ¿no?, en la evaluación formativa yo maneje mis instrumentos de evaluación. Y un instrumento de evaluación que a mí me permite hacer un buen análisis es la rúbrica. Es la rúbrica. No basta solamente hacer un checklist, ¿no? Check, 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 check. Ya, X no. Sino tengo que hacer un análisis de la evidencia y identificar qué estándares no se están logrando en esa evidencia de aprendizaje. Para que de esa forma reconozca cuál es la necesidad de aprendizaje que tiene el estudiante. Y cuando elaboro mi carpeta ya tiene, por lo tanto, de origen, es de retroalimentación. Porque busca eso, busca retroalimentar aquello que no se ha logrado. Identifica el contraste del logro del aprendizaje. Entonces la carpeta es eminentemente de retroalimentación. No es, yo tengo acá, ya me pasó mi compañera, ¿no? Ya me pasó este modelo del profesor. Ya, listo, ya le di a mi... No, no es así. Si realmente queremos construir una carpeta de recuperación, es fundamental lo que ustedes mismos han dicho. Identificar la realidad del aprendizaje de mi estudiante. Importantísimo. Muy bien, ¿hasta aquí tienen alguna pregunta, queridas maestras? ¿Alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Sí, maestro. Según las orientaciones nos dicen que hasta cuarto año van a llevar su carpeta de recuperación. Mi pregunta es, ¿qué pasa con los chicos de quinto?
ellos no llevan carpeta de recuperación, bueno, ahora llamada carpeta pedagógica, ¿no? ¿Qué va a pasar con ellos? De todas maneras, van a tener que entrar en un sistema de recuperación, pero no va a ser promoción guiada porque ya no tienen que cerrar hacia el siguiente año. Lo que yo he escuchado es que se tienen que generar las condiciones necesarias para que en este tiempo que todavía nos quedan, estas semanas que nos quedan, tratar de ir cerrando esas brechas de aprendizaje. Intentar cerrar las brechas de aprendizaje para poder culminar con la promoción. Ahora también es importante entender, yo no trabajo en el ministerio, es importante entender que la naturaleza de la promoción guiada nace de una necesidad de encubrir esta falencia terrible del Ministerio de Educación que ha tenido frente a la pandemia y la educación. Porque para todos, yo soy maestro de educación pública, enseño público y privado, ¿no? Y yo sé que la carpeta de recuperación para muchos estudiantes ha sido un saludo a la bandera, no porque ellos lo quieren, tal vez, ¿no? Sino porque realmente no tienen las condiciones para hacerlo. Y hemos seguido arrastrando a esos chicos para no perder las cifras de repitencia, ¿no? O abandono escolar. Hemos intentado mantenerlos. Pero lo que nos está pidiendo el Ministerio de Educación ahora es hacer el fortalecimiento y tratar de ir cerrando a esas competencias que no se han cerrado bien con este grupo de estudiantes que están en proceso de riesgo de perder el año escolar, porque básicamente un estudiante que no ha logrado es porque no ha estado participando. Eso es lo que nos dice la recomendación del ministerio, querida maestra. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna otra consulta? Esto sería más o menos el recorrido que se emplearía en las semanas, o sea, cómo se cierra y cómo tendría que hacerse el periodo de recuperación, ¿no? El periodo de recuperación ya va fines de 2021 hacia el 2022. ¿Cuáles son las características o qué etapas tiene este periodo, ¿no? Evaluación de la situación de necesidades, lo que hace un momento hablábamos de identificar cuáles son las necesidades de aprendizaje de los estudiantes, ¿para qué? Para que nos sirva como fuente de elaboración de nuestra carpeta de recuperación pedagógica. ¿Ya? Y esta carpeta de recuperación con los elementos que les he mencionado, que tiene que tener una presentación en la cual mencione, ayude al estudiante a organizarse con un planificador, con una metodología clara, genere todos estos procesos de autonomía, ¿no? De construcción personal durante 8 semanas. Por eso es importantísimo que los maestros dosifiquen las experiencias de aprendizaje para que puedan ir trabajándolas. Es sumamente vital, sumamente importante que se trabaje desde un espacio colegiado, más aún si son de secundaria, porque verán que los estudiantes están jalados en varios cursos, entonces es importantísimo que se vayan integrando competencias bajo el concepto de experiencia de aprendizaje. Entonces, son 8 semanas en la cual te permite trabajar las carpetas de recuperación. ¿Alguna otra pregunta hasta acá, queridas maestras? Si no, pasamos a lo siguiente, que es ver un poquito más a detalle cómo sería una experiencia de aprendizaje integradora y una ficha de trabajo de manera de procesos autónomos. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Alguna consulta? Profesor, Adelante. cuando hablamos de la documentación que tiene que tener la carpeta, también hablamos de actividades, ¿no? Sí, la carpeta está parte, sí, inicia de una experiencia de aprendizaje que es una suerte de reto, la redacción de un reto. ¿Ya? Y a partir de esa redacción del reto, tú propones un conjunto de actividades que van a dar la resolución o la respuesta a ese reto. Y allí en esas actividades se van integrando diferentes evidencias. Por ejemplo, aquí hay un cuadro de identificación de necesidades de aprendizaje, que también lo recupera el Ministerio de Educación, en la cual aquí se coloca, ¿no?
ya para hacer el balance final, la identificación de los estudiantes que necesitan carpeta de recuperación. Por ejemplo, se coloca el estándar, se colocan las capacidades de los estudiantes y se hace una matriz similar a esta donde se colocan las capacidades que dan respuesta a este estándar que evidentemente describe una competencia. Entonces, aquí se señala si el estudiante logró o está en proceso o en inicio. Y se hace con qué intencionalidad, para focalizar. Recuerden que esta etapa de la carpeta de recuperación o periodo de recuperación es importante focalizar, saber qué estudiantes y en qué competencias. Tenemos que trabajar o aterrizar hasta la competencia para que a partir de ella nosotros podamos vincular una competencia con otra o en su defecto priorizarlas, para que cuando yo elabore en estas 8 semanas mi carpeta de recuperación bajo el enfoque de experiencia de aprendizaje, puedan dar respuesta a esta necesidad de aprendizaje. Pero es fundamental que yo las identifique. No puedo decir, mi estudiante Ariana Vargas Lucero está en inicio en comunicación. Ya, pero ¿en qué competencias? ¿No? Su necesidad de aprendizaje, ¿cuáles son? ¿Cuál es esta distancia que está entre lo que ha logrado y lo que debe de lograr? ¿Cuál es esa distancia? La distancia es completa, es decir, está en inicio. Es importantísimo hacer un balance minucioso. Por eso las conclusiones descriptivas tienen que partir de la reflexión y el análisis de las evidencias del aprendizaje a partir de una rúbrica o otro instrumento, pero que este instrumento te permita identificar con claridad el nivel de logro de los aprendizajes de los estudiantes. No puede ser de manera somera, decir, ya tú estás mal, ya llevas carpeta en persona social. No, tengo que saber identificar cuáles son esas necesidades de aprendizaje. Y aquí, por ejemplo, estamos ubicando por capacidad. A partir del estándar que está señalado aquí, en la parte superior, abajo está por capacidad. ¿No? E identifica qué capacidad vinculada a una parte del estándar no se ha trabajado o está en nivel inicio. Entonces es importante. Por ejemplo, aquí, a Ariana Vargas Lucero, en la capacidad de reflexión y evalúa la forma, el contenido y el contexto del texto está en nivel de proceso. Y eso responde a esta parte donde dice evalúa el uso del lenguaje, la intención de los recursos textuales y el efecto del texto en el lector a partir de su conocimiento y el contexto sociocultural. Esta parte del estándar, las tres últimas, bueno, a partir de evalúa y las dos últimas líneas de este estándar, refleja esta capacidad que está señalado el color verde. Y donde dice infiere, interpreta, ya está en la parte intermedia del texto. Dice interpreta el texto considerando información relevante y completa. Está en nivel de inicio. Entonces, cuando tú elabores tu matriz de tus estudiantes que necesitan, tienes que tener un cuadro con este tipo de elementos. Fundamental, el estándar de aprendizaje. Fundamental que esté ya focalizado en qué capacidad, para que tú a partir de ella señales las carpetas de recuperación o las actividades que trabajas. Es importantísimo, sumamente importante. Yo creo que ustedes, maestras, las tres la tienen bien clara esto, y eso realmente es algo muy bueno, porque entienden que hay que construir o hay que modificar a partir de la realidad del aprendizaje de mi estudiante. Eso es algo muy importante. ¿Tienen alguna otra pregunta o consulta? Profesor, disculpe, ¿podría repetir sobre la lectura de la matriz? Significa que el chat, en la cual ahorita estamos viendo la ejemplificación, significa que los estudiantes dominan, ¿no?, esa parte, y de igual manera lo han logrado. El amarillo representa el... ¿Cómo? En inicio. El inicio. ¿Y el verde? En proceso. En proceso. Ya. Ok, gracias. Pero profesor, es una forma de presentar, ustedes podrían tener otra. Porque eso tendría también de acuerdo a lo que nosotros hemos trabajado. Claro, claro. Por eso es importante basarnos en estos elementos que yo he señalado hace un momento, que
todo va a partir, el análisis inicia de la identificación a partir del análisis de la evidencia, ¿no? La evidencia es el producto. El estudiante me da un producto, ¿no? Y ese producto para mí es una evidencia de el nivel de logro en el que está. Ahora, para que yo pueda hacer un tamizaje, ¿no? Hacer un escaneo, escanear la evidencia, para que yo pueda escanear y determinar en qué nivel de logro está, la rúbrica es el instrumento más pertinente para hacer esto. Porque la rúbrica me señala, a través de sus descriptores, si la evidencia, ¿no? Demuestra si está en logrado, en proceso o en inicio. Entonces la rúbrica es el escáner que a mí me permite contrastar y finalmente yo defino en qué nivel de logro está, ¿no? Si está en inicio o está en proceso. Y una vez que yo identifico en qué nivel de logro está a partir del análisis de las evidencias, con la rúbrica que he elaborado, entonces yo ya sé cuál es el tránsito que tiene que llevar mi estudiante, este tránsito de acá, ¿no? El tránsito de aquí hasta el estándar, esta distancia, este camino que tiene que transcurrir, esta es la necesidad de aprendizaje. Y esta es el paso fundamental o el elemento básico para elaborar mi carpeta de recuperación. Si yo no tengo esto, entonces mi carpeta de recuperación puede como que no puede apuntar realmente a lo que el estudiante tiene que alcanzar. Es importantísimo identificar qué necesidades necesita mi estudiante para que a partir de ella pueda trabajarlo. En el caso de aquí, por ejemplo, yo ya estoy identificando cuáles son estas necesidades, ¿no? En la competencia lee diversos tipos de textos, sí obtiene información, Arias y Balboa obtienen información del texto. Lo he visto porque él cuando ha hecho su ficha de comprensión lectora, su control de lectura, la lectura que él me leyó, en fin, las múltiples oportunidades de aprendizaje que le he dado en la rúbrica, me ha demostrado que sí obtiene información. Arias Vargas también me demuestra que puede interpretar. Pero reconozco que cuando va a hacer un análisis reflexivo, no lo logra. Está en proceso, todavía no llega. Entonces, aquí identifico la necesidad de aprendizaje. Por lo tanto, cuando yo preparo mi carpeta de recuperación, tiene que dar mayor énfasis a esta capacidad o a este estadio del estándar. Importantísimo para que yo pueda generar estos procesos de retroalimentación. Por eso la carpeta es de retroalimentación de procesos, ¿no? Tiene una función de retroalimentar procesos que no lo ha logrado en el tiempo, en el periodo que corresponde, sino en este momento, en esta ampliación de tiempo, tiene que ir cerrando esta brecha del logro de los estándares que tiene que hacerlo. Por eso es importante ir señalando. Ahora aquí viene la discusión, porque yo también he tenido ahora hace poco una conversación, una reunión colegiada con los maestros. Y ahora, ¿cómo hago? Para él lo hago diferente, a él le saco la pregunta, le agrego la pregunta. ¿Cómo hago esto? Y nosotros hemos llegado a la conclusión, a dos conclusiones, ¿no? Que hacemos una carpeta de recuperación, ya, supongamos para el caso de Arias y Balboa. En el caso, se hace una carpeta de recuperación donde las actividades de aprendizaje fomenten la inferencia, interpretación y la reflexión como principales actividades de aprendizaje, pero en el caso de Arias Vargas se considera para su calificación o para la reflexión en marzo, para ver si continúa con la evaluación diagnóstica, ¿no? En marzo, para hacerla nuevamente la evaluación, saber si ha logrado o no esta capacidad o esta parte del estándar. Pero se le envía a ambos la misma actividad, pero cuando se hace la reflexión o el análisis de la evidencia, se hace de manera particular, independiente una de otra. A esa conclusión hemos llegado a nuestro colegio. Otra conclusión que hemos llegado, por ejemplo, es que vamos a hacer carpetas, pero que integren competencias de la misma área, ¿no? O sea, si hago matemática y veo que tienen dos competencias falladas, entonces hago una experiencia de aprendizaje donde se construya la integración de ambas competencias.
Eso es lo que estamos quedando para que se pueda trabajar. Entonces, así de esa forma ya no se hace un cúmulo de tareas, porque el año pasado fue así, ¿no? Ya, yo voy a mandar tantas tareas de esta competencia, tantas de estas, tantas de estas. Y no caímos en cuenta que hay algunas competencias que sí lo habían logrado, pero igual, como salió C en personal social, mándale las 5 competencias, actividades para todo el verano de las 5, y tenía de personal social, y tenía de matemática, y era imposible manejar para el estudiante tantas tareas de manera independiente, de manera autónoma. Por eso ahora estamos identificando mejor qué competencias o qué capacidades están teniendo más dificultades. Por ahí vamos trabajando. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta? Maestro, para que me quede claro lo que usted acaba de manifestar en sus conclusiones, si bien es cierto, cada estudiante tiene diversas necesidades de aprendizaje, ¿no? También te manifiesta en las orientaciones que podemos agrupar a aquellos estudiantes que tienen esas mismas necesidades para poder crear su carpeta, ¿no? Indicaba usted que, por ejemplo, para estos 2 estudiantes se crea una sola carpeta, pero ya en cuanto a la evaluación de la evidencia, ahí sería la diferenciación. Exacto. Ahí sería la diferenciación. Porque, claro, porque hay estudiantes que de repente han logrado la capacidad, obtiene, infiere, pero de repente reflexiona, le falta, ¿no? Hay otros estudiantes que no, ninguna capacidad han podido lograrlo, ¿no? Pero se Claro. envía una misma carpeta y ya en la evaluación de su evidencia es ahí donde hacemos la diferenciación. Exacto. Recuerden que el próximo año, en el mes de marzo, vamos a tener nosotros en las escuelas públicas, las escuelas privadas también, un periodo de análisis de evidencia en las carpetas de recuperación. Vamos a tener un periodo de elaboración de la evaluación diagnóstica para nuevamente hacer una mirada a través de situaciones o actividades auténticas para que éstas puedan nuevamente ser miradas en un nuevo periodo escolar y para decir, ya, este estudiante en el 2021 quedó con estos estándares no alcanzados. Ahora pasó este periodo, ya los ha logrado. ¿Por qué? Porque me doy cuenta a partir de la evidencia entregada. Entonces, por eso es esta etapa, ¿no? Este alargue tiene este propósito de ir generando más oportunidades para que el estudiante siga mejorando sus aprendizajes. Muy bien, ahora vamos a entrar un poquito en el detalle de la experiencia de aprendizaje desde un enfoque integrador. No se olviden que en el 2019, el currículo nacional ya se ha venido trabajando desde el 2010, 2011, con los mapas de progreso, con todas estas construcciones, y tanto en la parte del ministerio como en la aplicación oportuna de maestros, en fin, se ha ido validando a lo largo de la década pasada, y ya en el 2019, por norma, se ha extendido su aplicación en la educación básica. Y ya, bueno, para muchos maestros, especialmente de secundaria, ha sido un gran reto, porque ya en primaria hemos tenido incluso pilotos, en fin, experiencias varias de implementación de este enfoque por competencias que parte de la exigencia del docente, ¿no? Maestro profesional y del colegiado, conjunto de docentes de una escuela, es hacer el esfuerzo de promover, procurar, ¿no? Hacer experiencias retadoras para el estudiante. Y cuando yo hago una experiencia retadora, movilizo un conjunto de competencias, movilizo un conjunto de capacidades, o sea, muevo, ¿no? No solamente competencias matemáticas, sino comunicativas, ciudadanas, y para ello es importantísimo que entendamos que el trabajo por competencias nos exige integrarlas, y eso es un reto súper grande, especialmente para nuestros queridos maestros de secundaria, porque ellos han venido trabajando, ¿no? Por asignaturas, defendiendo muy bien su área como tal, y ahora se nos está invitando a que vayamos a una propuesta más de experiencias de aprendizaje integradoras. Entonces, para esta parte, la maestra Karina nos va un poco a dar algunas pautas, algunas ideas para ir profundizando más en este tema.
Buenas tardes con ¿Qué todos. tal, Cari? ¿Cómo estás? Hay Hay una una maestra que está haciendo una preguntita, creo. consulta. Hay Sí. una consulta, dice, una consulta, esta carpeta de recuperación es para aquellos alumnos que obtengan un resultado final C y en el caso de B, decisión. Exacto. La decisión que si el estudiante tiene logro aprendizaje B, ¿no? Es decisión del docente, dárselas la carpeta o no. Así me manifiesta la norma. Adelante, Karina. Muy bien, Evidio, gracias. Voy a compartir pantalla más bien, Evidio. Bien, quiero partir para poder analizar ya el contenido, es decir, lo que viene a estar dentro de estas carpetas de recuperación. Quiero partir con un principio que nos da el currículo nacional, ¿ya? Importante verlo porque si no, no sabemos cuál es el sustento de toda esta carpeta de recuperación y por qué Evidio hablaba de un estrecho en la cual nosotros vamos a pasar ahora a un tiempo de análisis. Recordemos que los chicos han sido cambiados sus esquemas, es más, sus procesos de aprendizaje de manera muy abrupta, ¿no? Y es más, al Ministerio de Educación todavía le costó adaptar todo el trabajo que se tenía, ¿no? Para llegar a una educación a distancia, en este caso la virtualidad. Y en ese camino se han ido dando mejoras y se han ido reconociendo los principios que tiene todas las actividades. Y uno de ellos es reconocer cómo es que estamos nosotros trabajando desde el enfoque de competencias. Si nosotros vemos todas las actividades que realizamos con los chicos, tenemos un norte, ¿no? Tenemos una orientación. Por ejemplo, aquí en el currículo nacional nos ponen este ejemplo, ¿no? ¿Qué propósito tiene enseñarle a los chicos a través del juego, por ejemplo? ¿No? ¿Cómo se involucra una actividad significativa para los chicos? Muchas competencias. Por ejemplo, aquí le están vinculando con la competencia escribe diversos tipos de texto. Al chico se le propone, ¿no es cierto?, que comenten las reglas de un juego que ellos conocen, el juego del tumbalatas. Y a partir de esta indicación, pues a los chicos les es retante, ¿no? Plasmarlo en una hoja, recordar los pasos y todo ello. Y aquí, pues, se evidencian todos estos procesos. Asimismo, si nosotros elegimos a través de un juego, a través de que ellos expongan, a través de que ellos dialoguen, todas estas situaciones de aprendizaje están contextualizadas y le da un soporte justamente el enfoque que nosotros tenemos, que es el enfoque por competencias. Y ahí nacen las 31 competencias, ¿no?, que nosotros lo tenemos en la educación básica regular y que en realidad solamente algunas en educación básica regular, en primaria lo llevamos, no llevamos todas las áreas, ¿no? Luego tenemos que reconocer también que este enfoque de competencias está sustentado desde un perfil de estudiante que queremos. En este perfil de estudiante, nosotros ahí vamos a reconocer justamente, a ver, acá está, el perfil de egreso del estudiante, ¿no? ¿Qué buscamos en nuestro estudiante? ¿Qué es lo que queremos en nuestros estudiantes? A pesar de que haya o no haya pandemia, ¿qué se espera que nuestro estudiante logre en quinto año de secundaria, por ejemplo, ¿no? Que es ya la suma de todo el proceso. Ahí cómo ellos van comprendiendo, cómo se van reconociendo entre pares, ¿verdad? Cómo viven en una vida democrática, llena de responsabilidades, de derechos, ¿verdad? Sus procesos históricos, cómo practican incluso una vida saludable, cómo cuidan su bienestar. Y vemos todos estos enfoques, porque justamente todo este perfil de egreso está sustentado en enfoques. Y ahí están los enfoques transversales que desarrollan justamente este perfil de egreso. Entonces, cuando hablamos de enfoques y hablamos que ya tenemos metas establecidas, estamos entrando a un camino que ya está claro, es decir, hay una ruta ya establecida. Ahora, ¿cómo es que mi ruta, que ya está establecida, me va a permitir a mí
lograr acercar o ir construyendo los pasos, esa es la pregunta que todos nos tenemos que hacer al finalizar el año. ¿Cuántos de los pasos que ya han ido dando mis estudiantes lo tienen claro? ¿O cuáles todavía los reta? Es por ello que no podemos dejar de ver este perfil de egreso y estos enfoques transversales. Porque esto es lo que nos va a permitir ayudarnos en desarrollar estas carpetas de recuperación. A veces podría ser un poquito tedioso ver el tema de carpetas de recuperación porque quieren decir que son actividades que deben de estar sustentadas en un perfil. Tienen que estar claras. No es que yo me voy a ponerme a inventar un tema. No, maestros. Hay temas ya, hay situaciones significativas, hay situaciones que ya ustedes han trabajado y como he visto, de repente lo he aclarado en un punto antes, es que tienen dos opciones, ¿no? O una, utilizar una experiencia que ya han trabajado con el chico y que saben que no lo ha respondido muy bien, o la crean. O esta tercera que ya viene del Ministerio de Educación, unas carpetas de recuperación. Esta carpeta, por ejemplo, es de 6º grado de primaria. Ahora, lo que vamos a hacer en este análisis de esta carpeta es reconocer cuáles son las áreas que se están vinculando, por ejemplo, ¿ya? Y qué es lo que se espera lograr. Por ejemplo, en estas carpetas de 6º grado de primaria, como bien nosotros leemos el título, dice, nos conocemos y regulamos nuestras emociones para lograr nuestras metas. Rápidamente ya nos están hablando de regular emociones. ¿Y dónde está eso de regular emociones? ¿Dónde está esto de regular emociones? Uno de los perfiles de egreso es justamente que el estudiante se reconoce como persona valiosa, identifica su cultura, se aprecia espiritualmente, estudiante desarrolla procesos autónomos, aprovecha responsablemente tecnología, gestiona, interpreta la realidad y toma decisiones, el estudiante indaga, el estudiante se comunica con su lengua materna, el estudiante aprecia manifestaciones artísticos culturales, el estudiante practica una vida activa y saludable y bienestar, cuida de su cuerpo e interactúa respetuosamente. Y aquí dice, el estudiante propicia la vida democrática a partir del reconocimiento de sus derechos, responsabilidades y de la comprensión de sus procesos históricos, sociales y nuestro de país y del mundo. Aquí, este perfil de egreso ya nos da una respuesta de las competencias. Es decir, cuando hablamos de perfil, estamos hablando de la razón del área de comunicación, de ciencia, de sociales. Y si nos damos cuenta, estas de aquí están sustentadas en enfoques transversales. Y en una de ellas nos habla justamente de todo el soporte emocional, de todo el soporte emocional que debe tener nuestro estudiante. Es por ello que en estas carpetas de recuperación, hablan de la autorregulación de las emociones y esto lo habla desde el área de personal social. Por ejemplo, aquí, entonces yo estoy reconociendo que está muy metido el área de personal social. Entonces, si hemos visto que el área personal social es una de las áreas que a los chicos les cuesta, de repente podríamos utilizar este material, especialmente en 6º grado, ¿no? Ahora, el tema es regular emociones, pero ¿qué le está pidiendo? Dice aquí, por ejemplo, yo tengo que analizar que este texto es un texto instructivo, ¿no? Porque este texto le va a permitir reconocer un propósito, tiene que ser bastante legible, bastante didáctico para el chico incluso, de tal manera que reconozca él que sea tan autoinstructivo que él pueda hacerlo solo, ¿no? Y aquí en el ¿qué aprenderé? Ya viene mi propósito. Por ejemplo, ¿qué dice? ¿No? Aprenderé a reconocer lo valiosa o valiosa que soy, empleando estrategias para regular mis emociones y darme cuenta de que soy capaz de lograr mis metas cuando me lo propongo.
Entonces es un tema de autorregular las emociones, ¿no es cierto? Entonces todos estos temas, aquí ya les dicen las actividades, acá están los criterios, ¿no? Aquí dice, estas acciones te van a permitir, tu producto va a hacer esto, esto tú me vas a presentar, y luego viene una serie de actividades, ¿no? En la cual lo va a hacer él solo, y al final te va a presentar este cartel de metas, ¿no? Que es lo que le piden como evidencia de toda la actividad, ¿no? De toda la actividad. Muy bien, sigo viendo, por ejemplo, en esta experiencia 1, que todo está relacionado con personal social. Estoy cambiando, estoy creciendo, mis emociones. ¿Ven? Todas las actividades que están aquí, que soy capaz de lograr mis metas. Todas estas acciones están muy vinculadas con personal social, ¿no? Y están relacionadas con esa competencia, especialmente en la primera competencia, que es construye su identidad, ¿no? Ahí recordemos que hay 4 capacidades, una de ellas se valora a sí mismo, la segunda autorregula sus emociones, la tercera es reflexiona y argumenta éticamente, y la cuarta es vive su sexualidad de manera integral y responsable de acuerdo a su etapa y desarrollo. Entonces, aquí estamos viendo que es la segunda capacidad que está entrando con mucha fuerza. Ahora, revisemos la experiencia 2, por ejemplo, ya desde el título dice, ¿no? Cuidemos el agua en familia y en comunidad. Si analizamos el qué aprenderá, dice aprenderá a usar responsablemente el agua, su comunidad, para conocer situaciones de recursos hídricos en la cuenca del Perú, usa técnicas para obtener agua y su forma en cómo puede preservar y aprovechar adecuadamente. Aquí están vinculando bastante, por ejemplo, él gestiona responsablemente el espacio y el ambiente, ¿no? Porque tiene que ver con un cuidado del entorno, un sostenimiento, ¿verdad? Sobre todo que comprendan la relación entre los elementos, van a manejar seguro información, ven por acá les van a pedir que manejen información, por acá también, luego van a generar acciones, y miren, lo están vinculando también con el área de matemática, acá dice qué cantidad de agua hay en el Perú, lo están relacionando, por ejemplo, con matemática, ¿no? Una competencia lo están vinculando con otra. Aquí, por ejemplo, usamos responsablemente el agua, ya es la parte de la propuesta, ¿no? Cómo generan acciones para preservar. Eso seguro ya está entrando a la capacidad 3. Leemos un afiche, vinculándolo con comunicación, con las características de un afiche. Esto tiene que ver con la parte ya de leer los diversos tipos de texto, ¿no? Seguro que van a obtener información, van a leer, van a inferir, van a interpretar, ¿ven? Acá ya viene la parte de la inferencia, la interpretación, y seguro que también van a reflexionar, que está por acá, ¿ven? Miren, las 3 capacidades se están vinculando en la competencia LE para desarrollar esta actividad. No la están soltando, eso es importante. Cada actividad tienen que vincular a todas las capacidades. Luego, dice, elaboramos un afiche sobre cuidado, y esto ya es producción, ¿no? Estamos hablando de producción, recuerden que tiene 3 etapas, ¿no? La primera etapa es antes de escribir, en la cual ellos tienen que planificar, y aquí ellos tienen que adecuar el texto de acuerdo a la situación, tienen que organizar sus ideas, ya cuando empiecen a diseñar, a escribir, van a utilizar, ¿no?, las convenciones del lenguaje, del texto escrito, de acuerdo a la forma como han pensado, y en la parte final, a la parte ya de escribe, tienen que reflexionar también sobre cómo han escrito, ¿no? Que esa también es la 4ª capacidad, que van a reflexionar y sobre todo van a evaluar si la forma de cómo han escrito el texto les permite tener un acercamiento. Entonces, si vemos esa carpeta de aprendizaje, podrían estar vinculando así, como que una sola competencia personal social, o aquí como en esta experiencia 2, que estaba matemática, personal y comunicación. Ahora veamos la experiencia 3. Veamos la experiencia 3. Por ejemplo, en esta experiencia 3 dice van a prevenir muchas enfermedades y van a conocer sobre la importancia de las vacunas, el uso frecuente,
para tomar decisiones apropiadas. Vemos aquí que, a ver, están relacionando de repente con ciencia, ¿no? Porque acá los chicos tienen que relacionar el cuidado de su salud, ¿no es cierto? Y ya estamos hablando justamente de que ellos van a indagar seguro sobre situaciones, ¿no? Van a utilizar de repente métodos científicos, hay un problema, hay una situación, van a verificar, van a analizar datos, van a evaluar, ¿verdad? Luego acá van a explicar, van a comprender las condiciones, acá también están vinculándolo con comunicación, por ejemplo, van a leer aquí, luego los chicos van a aprender sobre las vacunas para prevenir. Aquí es donde indagan, por ejemplo, también van a problematizar, van a diseñar estrategias. Aquí también lo están vinculando con matemática. Aquí están relacionando con comunicación, por ejemplo, elaboramos una cartilla, ¿no? Entonces, miren, acá en comunicación también no dejan de ver todas las capacidades y así podemos estar revisando todas estas experiencias y si nos damos cuenta, un conjunto de actividades pueden ir o separadas o pueden ir integradas. Si nos damos cuenta, incluso las actividades, las propuestas de las actividades va a responder a la demanda de que ustedes han identificado, a ese cuadro de necesidades de aprendizaje. Es por eso que cualquier tema incluso nosotros podríamos proponer, ¿no? Siempre y cuando las actividades tengan coherencia con la demanda o el propósito que ustedes han escogido. Eso es lo que les va a permitir armar esta carpeta de experiencia aprendizaje. El año pasado incluso, Evidio, voy a compartir con los colegas también lo que nosotros tuvimos un alcance para desarrollar unas actividades de aprendizaje, porque eso también nosotros tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Qué debe de tener una actividad de aprendizaje? Lo que no podemos olvidarnos son los propósitos de la actividad. La forma en cómo lo pongan ustedes, por ejemplo, el Ministerio de Educación, ¿cómo lo está poniendo la forma? Lo coloca, ¿no? El reto, el propósito. Acá, por ejemplo, voy a agrandar mi pantalla, a ver. Acá, ¿no? Hace una pequeña introducción relacionado al título. Ay, no cogí el título, perdón. Relacionado al título, luego el reto, que quiere decir que es ya más que nada lo que a los chicos les va a impactar o cuestionar, ¿no? Aquí viene el propósito de aprendizaje. Luego van a venir, acá voy a poner propósito, perdón, para analizar, propósito. Luego van a venir los criterios que están aquí, ¿no? Que también tienen que ser sencillos, de tal manera que los chicos lo puedan comprender. Criterios de aprendizaje y luego las indicaciones que van a venir en las actividades son sencillas, son cortas, ¿no? En verbo incluso indicativo, porque tiene que ser autoinstructivo, ¿es cierto? O sea, los chicos, tiene que ser instructivo para que los chicos sigan las indicaciones. Y al final el producto, ¿no? ¿Qué es lo que le van a presentar al terminar este conjunto de experiencia, ¿no? Por eso es que para yo decir el producto tiene que ser respuesta de las 4 actividades juntas. Sin las actividades no puedo desarrollar el producto, ¿no? Las 4 actividades le van a concadenar a elaborar el producto. Y esa es la evidencia que tú vas a rescatar, ¿no? Esa es la evidencia que tú vas a rescatar y que tú vas a valorar y que tiene que tener una rúbrica como soporte. Y lo que hicimos el año pasado era también presentar un esquema de tal manera que a ustedes les sea amigable, también al estudiante,
¿no? Simplemente poner el título, ponemos los criterios, el propósito y el producto. ¿Ven? La forma de cómo lo presenten no va a cambiar, pero lo que sí no podemos dejar de hacer es tener esto. O sea, esto de todas maneras va. Esto no podemos olvidarnos. Propósitos, criterios y el producto, ¿no? Es más, acá mis criterios tendrían que ir de acuerdo a los pasos que van a dar en las actividades. Mis criterios tienen que hablar de los pasos que van a desarrollar en las actividades. Y cuando ustedes lean los criterios, tiene que dar respuesta al producto. Por ejemplo, si yo hablo de elaborar las normas del cuidado del COVID, entonces yo primero, por ejemplo, tengo que investigar. Podría yo investigar, por ejemplo, investiga sobre las normas investiga sobre los cuidados que debemos tener para evitar el COVID. Esa es una. Luego, por ejemplo, podría poner, ¿no? Plantea explicaciones. Entonces, ya esta acción me va a hablar de la actividad 1. Acá, por ejemplo, plantea explicaciones y alternativas de la solución con relación a los problemas. Identifica al observar, aquí hay otro, ¿no? Identifica al observar las prácticas del cuidado que realizan las familias. Esto podría ser al último. Otra, después de que investigue, por ejemplo, investiga los cuidados, luego podría ser que los chicos interpreta el cuadro o el registro de tablas o las tablas de contagio de las personas en el Perú. ¿No? ¿Qué edad son los que se están contagiando? ¿No es cierto? ¿Quiénes son las personas? ¿Qué zonas? Luego podrían ser, analiza las causas del contagio de las personas en el Perú. Luego de que analiza, miren, ven, hacen su registro, hacen su cuadro, analizan las causas, luego de repente escribe propuestas para que las personas, escribe propuestas de cuidados para que las personas eviten el contagio del COVID. Y finalmente plantea las explicaciones y alternativas de solución, ¿no? Este más bien vendría a ser el producto. Aquí. Este vendría a ser el producto. Escribe un cartel que contenga las alternativas de solución con relación a los problemas que identificaste. Al observar, aquí identificas, escribe un cartel que contenga las alternativas de solución con relación a los problemas que identificaste sobre el COVID-19. Ese vendría a ser el producto. Entonces, estos 3 criterios van a estar acompañadas, o mejor dicho, van a ser las respuestas de las actividades. Aquí estoy diciendo que estoy elaborando una experiencia de aprendizaje
¿no? Con 4 actividades, actividad 1, actividad 2, actividad 3 y actividad 4. Estoy relacionando ciencia, estoy relacionando matemática, estoy relacionando nuevamente ciencia o de repente personal social, o porque también puedo manejarlo desde personal social. Y finalmente comunicación, ¿no? Escribe. Y al final mi producto va a ser justamente la esencia de todo lo que me ha permitido desarrollar. Y aquí ya viene ya la separación de cada una de las actividades, así como lo presenta el Ministerio de Educación, ¿no? Actividad 1, y voy poniendo las preguntitas, las acciones, ¿no? Sencillas, acciones, preguntas sencillas. Si necesitan un material, se les da el material. Las acciones siempre, elabora, ¿no? Escribo, comento, ¿qué es lo que va a hacer? En primera persona, ¿no? El verbo tiene que estar en primera persona para que puedan los chicos hacer guía de estas actividades, ¿no? Estas actividades, colegas, están colgados en el portal del Ministerio de Educación. Igual el vídeo se los va a pasar si es que a algunos les interese, dependiendo del nivel, las carpetas de educación. Ahora, estas carpetas lo que también podríamos hacer es cambiarlas si es que no amerita, ¿no? Por ejemplo, yo veo que en mi aula todos están mal, o algunos de mis chicos, de los que van a llevar la carpeta de recuperación, la mayoría están mal en comunicación, ¿no? Todos mis niños que van a llevar carpeta de recuperación están mal en comunicación. Si sé que comunicación es una de las áreas fuertes y que tengo que vincular las 3 competencias, entonces lo que yo puedo hacer es más bien es tomar una de las experiencias y darme cuenta cuál es la fuerza para yo poder exigirle a esto a mis estudiantes. A eso se refiere el ministerio con adecuar, ¿ya? Puedo darle por partes, puedo darle incluso exigiendo, ¿no? Esta experiencia sí quiero que la desarrollen, esta partecita. ¿Por qué? Porque le da la posibilidad de que ustedes puedan seleccionar, puedan adaptar de acuerdo a las necesidades que tengan sus estudiantes. Bien, Ovidio, ¿alguna pregunta? Maestro, usted mencionaba con respecto al área de comunicación trabajar las 3 competencias, pero la competencia se comunica, ¿no se podría trabajar en la carpeta de recuperación? O si se pudiera, ¿cómo, maestra? Por ejemplo, a la hora que una idea en el se comunica es, por ejemplo, cómo los chicos van a presentar a través de un video o van a presentar a través de un discurso sus ideas. Si, por ejemplo, a ver, compartiendo nuevamente lo que estábamos presentando de lo que se hizo. Por ejemplo, acá, si necesito yo que mi estudiante no lo escriba, sino que elabora un video en la cual sensibilices las alternativas de solución o elabora un sketch, ¿cómo se dice?, comercial para hacer que las personas se vacunen con mayor frecuencia. Eso ya implica esta competencia, el de comunicar oralmente. No toda evidencia es escrita, también pueden ser evidencias a través de audios, a través de videos. Ese cambio lo hace la maestra. Ese cambio lo hace la maestra, porque esa necesidad lo has visto tú, ¿no? Entonces, de acuerdo a las necesidades, por eso ese cuadro de registro de necesidades es tan importante. Eso es lo que le va a dar la prioridad y le va a dar la claridad de qué producto quieres tú recoger. Y de acuerdo a eso vas a poder tú cambiar el producto, ¿no? Vas a poder tú darle recurso incluso al estudiante. Claro, maestra. Para poder lograr esa competencia tengo que movilizar todas sus capacidades. Entonces, ¿cómo movilizo la capacidad? Obtiene información del texto oral, porque no solamente es que va a presentar el producto. Yo tengo que movilizar todas las capacidades de la competencia se comunica. Entonces, es un poquito difícil hacerlo por la carpeta de recuperación, es lo que comentaba. En todo caso, maestra, dígame cómo trabajar esa capacidad, obtiene información del texto oral. Ajá, por ejemplo, en el obtiene información de textos orales, en la actividad misma, a ver, vamos a ver.
en la actividad misma no voy a poder recoger, por ejemplo, no voy a poder recoger que mi estudiante me devuelva en un audio algo pequeñito, ¿no? Por ejemplo, hace un momento, cuando hablábamos de a ver, vamos a situarnos aquí, a ver, acá. Por ejemplo, ¿no? En producción, elaboramos, tiene sus 3 momentos, ¿no? El planifica, el organiza, el diseña y el reflexiona. Acá están las tres capacidades, por ejemplo, ¿no? Perdón, las 4 capacidades. Al adecua, el organiza, el utiliza y el reflexiona. Ya, acá están las 4 capacidades. Ahora, para yo hacerlo en el se comunica, yo si quiero registrar el obtiene información, no voy a poder hacerlo para una devolución de mi estudiante. O sea, simplemente voy a tener que hacer una pregunta que le permite al chico organizar sus ideas, porque eso es lo que tienen que hacer, ¿no? Y sobre todo, devolver con un audio. Un poquito difícil esa capacidad. Recuerda que esta competencia tiene 2 dimensiones. La dimensión como hablante y como oyente. Tal vez podría solicitar en la carpeta que escuche un relato que la mamá le pueda brindar, un relato oral, y que el estudiante pueda escribir que ha comprendido ese relato oral. Porque dentro de sus capacidades hay una parte que él se pone como oyente, comprende textos orales, y hay otra parte en la cual él expresa. Entonces, de repente, de esa competencia se puede recuperar estas habilidades, ¿no? Y colocarle situaciones como, por ejemplo, ¿no? Escucha una noticia que tu mamá te pueda contar o que tu papá te pueda mencionar, luego, después de haber escuchado, redacta las ideas que reflejan esta noticia, o un relato, una historia, un cuento, una anécdota que te pueda contar un familiar, y escribe. Entonces, de repente, esa competencia se podría recuperar, estos aprendizajes para su análisis en estos elementos, ¿no? Pienso que por ahí podría ayudar. Ahora, recoger un audio, en mi colegio estamos pidiendo que envíen un audio, o sea, que el parte de la devolución de la carpeta sea también que manden una evidencia en este formato que es el audio, ¿no? En todo caso, ya creo que quedaría a criterio del. Ahora, es importante también saber que estos chicos que llevan carpeta de recuperación no tienen conectividad, muchos de ellos. Y pedirle un audio o pedirle un elemento como tal es más difícil. Entonces, es muy retador, querida Janet, es muy retador esto, porque muchos de los que van a esta etapa de recuperación son de este tipo de coyunturas, ¿no? Entiendo la preocupación, nosotros también la estamos pasando, pero si en algún momento se puede hacer este tema de colocar en la competencia, ubicarlo al estudiante en su posición de oyente, y luego tú recuperas a partir de preguntas que tú le puedas señalar cómo identificar la idea principal, el mensaje, y tal vez puedan de alguna forma ir motivando, movilizando estas capacidades, ¿no? Eso es lo que te podría contestar, querida Janet. Sí,